Seamos sinceros, aprender a cantar es un desafío que no todos se atrevan a tomar, y mucho menos se atrevan a tomar si no tienen un profesor o un guía que les ayude a aprender y tienen que tomar su camino de forma solitaria. Mis primeros años intentando cantar fueron muy malos. Por muchos videos tutoriales que vienen en internet, cantaba muy mal, y es que las habilidades físicas, pasar de la teoría a la práctica puede ser mucho más complejo de lo que parece. Te doy un ejemplo. Imagínate querer ser jugador de fútbol profesional, viendo videos, estudiando teoría, pero sin nunca pisar una cancha. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero lo mismo pasa al revés. La teoría es igual de necesaria para poder aprender una habilidad física. Tampoco puedes enfrentarte solamente a la práctica. No puedes simplemente salir a la cancha si no te sabes cuáles son las posiciones o cuáles son las reglas del fútbol. Con la voz y con el canto pasa exactamente lo mismo. Si te vas de lleno a la práctica del canto sin conocer ejercicios, sin saber cómo respirar, sin saber lo que es colocación, sin saber lo que es la resonancia, lo que es proyectar, estarás practicando sin ningún tipo de rumbo. Es por eso que en este video te voy a contar 5 tips, tanto prácticos como teóricos, que yo he ido aprendiendo durante los años y que me han ayudado a mejorar. Todo esto para que tú puedas progresar más rápido y de forma mucho más eficaz. Ahorrarte los años que a mí me hubiera gustado poder ahorrarme si me hubiera dado cuenta de estos tips mucho antes. Y no son consejos típicos como beber más agua, calentar antes de cantar, porque eso cualquier persona con un poco de sentido común es capaz de llegar a tales conclusiones. Son tips que básicamente después de años de estudio te vas dando cuenta lo importante que son o no son fáciles de que se te revelen así como así. Son cosas más técnicas que en mi vida estudiando canto y estudiando música logré entender con el paso de los años. Primer tip: realizar vocalizaciones en función del repertorio. Te pongo en situación. Quieres practicar una canción, así que lo primero que haces es calentar tu voz, es vocalizar. ¿Lo haces por ti mismo o buscas un video, un tutorial en YouTube de vocalizaciones? Lo abres, lo reproduces y empiezas a vocalizar. Y te salen los típicos ejercicios. Por ejemplo, pentacordios, tricordios mayores, escalas, arpegios. Terminas tu vocalización de 10-15 minutos y te pones a practicar. ¿Y cuál es el problema? Que empiezas a practicar tu canción y esta suena así. Bésame, bésame mucho. ¿Ves el problema? El problema aquí es que te preparaste con ejercicios que no son adecuados para la canción que estás interpretando. Tu canción, si está en tonalidad menor, no tiene mucho sentido que hagas ejercicios de vocalización en tonalidad mayor. Obviamente tiene sentido para calentar la voz, si te despiertas en la mañana, si vienes de no hablar mucho o de no usar mucho la voz. En preparación física obviamente siempre va a funcionar, pero en lo que es preparar un repertorio y practicar una canción en general, lo más adecuado es hacer ejercicios que tengan sentido con esta canción. Por ejemplo, en esta canción, que es un bolero muy famoso llamado Bésame Mucho, tenemos esta frase. No sería alocado hacer en la vocalización un ejercicio similar a esta frase musical. Por ejemplo, utilizando las mismas letras, o mejor dicho, las mismas vocales que utiliza la letra de la canción. Bésame mucho, pieo. Y subes. Pieo, pieo. Y así. Esto tiene mucho más sentido porque al momento de haber terminado tu vocalización, de haber terminado tu preparación antes del canto de tu canción, vas a estar mucho más familiarizado a las frases musicales y a la tonalidad en la que esta canción está. Segundo tip: antes de aprender estilos, enfócate primero en aprender las bases. Esto va principalmente para los principiantes o incluso intermedios.
Mucha gente que está aprendiendo a cantar o que lleva tiempo cantando, siempre lo hace porque le gusta un estilo en específico o le gusta algún tipo de cantante en específico. Y apenas empiezan a cantar, intentan imitar o recrear ese tipo de estilo o ese tipo de cantante. Y esto puede ser un grave error. Existen un montón de estilos de canto, un montón de tipos de cantante, un montón de tipos de voces. De hecho, aquí te dejo un listado de todos los estilos de canto que le pregunté a ChatGPT con tan solo una simple pregunta. Y querer abordar uno, dos o tres, o incluso más, puede ser bastante complejo de realizar, sobre todo si estás iniciándote. Mi recomendación es que si estás aprendiendo a cantar, o si ya llevas tiempo cantando, no te apresures en aprender un estilo en específico, no te apresures a querer emular a un artista en específico. Primero apresúrate en aprender las bases. Te doy un ejemplo, mi ejemplo, que cuando yo estaba aprendiendo a cantar. Mis primeras clases de canto a los 16 años, o sea, hace 10 años atrás, fue en un conservatorio de música popular y mis primeras 4 clases, que eran las clases de prueba, mi profesora no me hizo cantar. Lo primero que hizo fue enseñarme a hablar, a modular bien, a proyectar bien la voz. Me hizo el típico ejercicio con el lápiz, que es para aprender a modular. Porque yo siempre he tenido problemas, desde muy chico, desde muy niño, tenía que ir a fonoaudiólogo porque siempre tenía problemas para hablar, no modulaba bien. Y a día de hoy trato de trabajar en eso incluso. A lo que voy es que, antes de aprender a cantar, cualquier tipo de canción, cualquier tipo de repertorio, siempre es bueno retomar las bases. Siempre es bueno considerar las bases. ¿Cuáles son las bases? Cómo respirar, cómo proyectar, es decir, usar resonadores, cómo colocar la voz, es decir, colocar la voz más grave, más oscura, más brillante, etc. Y sobre todo también aprender a afinar, es decir, entrenar también tu oído musical. Tercer tip, encuentra una identidad musical y a partir de ella puedes crear variaciones. Mucha gente cuando está aprendiendo a cantar, con tal de cumplirlo, se mete a la primera escuela, al primer profesor o al primer conservatorio que ellos encuentran por ahí, ya sea porque es más económico, porque les gustó más, etc. Luego entran y se dan cuenta que no es lo suyo o que no les gusta o que realmente no era lo que parecía el canto. Y esto muchas veces no es culpa del canto, es que no se metieron a unas clases que tienen coherencia con el estilo o con lo que ellos quieren como cantantes. A mí me pasó muchas veces cuando estudiaba en la universidad que veía personas que estudiaban canto lírico, es decir, canto para ópera o para música docta, pero después les gustaba otro tipo de géneros y estaban tan mimetizados con el canto lírico que el cantar otro tipo de géneros no les quedaba tan bien. Y eso es porque no eligieron bien al principio cuál era la identidad musical que ellos querían. Así que mi recomendación es siempre trata de elegir una identidad musical, porque si quieres aprender a cantar sin una línea que quieras seguir, te vas a terminar perdiendo entre todos los estilos y géneros musicales que hay. Y si te gustan muchos estilos y no quieres especializarte en uno en específico, con estilo me refiero a géneros como, no sé, el tango, por ejemplo, tiene una forma de cantar muy específica, el bolero igual, el jazz también, ¿para qué te digo el R&B? Todos los géneros tienen formas distintas de cantar y si te puedes especializar en uno, obviamente que es súper bueno. Si a ti te gusta ese género y te enamoraste de ese género, va a ser mucho más fácil tu camino si solamente sigues una línea. Pero si en tu caso, como yo, que te gustan un montón de géneros, trata de tomar un punto en común de los cantantes de esos géneros. Ya sea, por ejemplo, me gustan muchos géneros, pero me gustan en específico las voces graves, o cuando los cantantes desgarran la voz, o cuando los cantantes usan mucho falsete. Y te tomas ese punto en común y ya tienes una línea por la cual puedes seguir adelante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Chet Baker y me gusta mucho Joji, que son géneros completamente distintos. Uno canta jazz y otro canta rock pop o R&B, como quieras llamarlo. Y son géneros muy distintos. ¿Qué hago yo? Tomo lo que hay en común entre ellos. ¿Qué tienen en común? Tienen canciones, sus canciones son muy delicadas, son suaves, son melancólicas.
Entonces, yo como cantante trato de ir por esa línea, tener una voz suave, una voz tenue, no una voz muy desgarrada, una voz que sea más delicada, más que proyectada. Entonces ya tengo una línea cual puedo seguir, ya tengo una identidad a la cual yo quiero aspirar. Entonces mi recomendación es esa para el tercer tip. Encuentra una identidad y una vez ya tengas esa identidad musical, ya puedes crear algún tipo de variaciones, ya puedes ensayar otro tipo de canciones, pero no sin salirte mucho de esa línea, porque si no te vas a terminar abrumando de información y de prácticas y de técnicas. A no ser que seas un cantante profesional que lleve muchos años de experiencia rubro. Si estás empezando, te recomiendo eso, mantener una línea para que no te abrumes. Cuarto tip, sé objetivo al grabarte y al escucharte. Este probablemente sea el tip más duro y más difícil de hacer de todos. Y no lo digo porque sea difícil grabarte, solo apretar un botón y ya, ¿cierto? Sino que las personas cuando nos grabamos, cuando nos escuchamos, tendemos a ser muy críticas con nosotros mismas. Y es muy normal que a las personas, sobre todo las no cantantes o los cantantes principiantes, no les guste escuchar su voz grabada. Y es por eso que, siendo una persona que se grabó durante mucho tiempo en sus años de estudio de canto y al día de hoy se sigue haciendo grabaciones para poder corregirse, es que te recomiendo que al momento que lo hagas seas lo más objetivo posible, tanto en las cosas que haces bien como en las cosas que haces mal. Cuando te grabes y te escuches cantar, es muy importante que te desapegues completamente de lo emocional. Porque si lo primero que haces al escucharte es pensar, wow, qué mal canto, o oh, qué desafinada salió esa nota, te estarás embargando de emociones negativas que no te sirven, que no te ayudan a cumplir el objetivo de grabarte. En vez de eso, te recomiendo que te pongas en el papel de un profesor crítico objetivo que tiene que corregir a un estudiante. A ver, desafiné esta nota. ¿Por qué desafiné esta nota? ¿Será que me faltó aire? ¿Será que no abrí bien la boca? A lo mejor no coloqué bien la voz. Debí haber resonado más en los dientes, etcétera, etcétera. De ese modo vas a tener distintos tipos de correcciones que puedes ir realizando y puedes ir modificando y cambiando en tus prácticas que te van a ayudar a mejorar. Yo cada vez que practico con grabaciones y hago alguna corrección pequeña o hago algo distinto en una que me ayuda a mejorar, la anoto. Y de esa forma tengo 2 grabaciones y tengo exactamente qué fue lo que hice distinto que hizo que esta grabación sonara mejor que esta. Quinto tip, la constancia es mucho mejor que la cantidad. Sé que dije que no iba a ser obvio con los tips de este video, pero me es inevitable mencionar que las veces que mejor canté una canción fueron las veces que más constancia le puse a la práctica de esa canción. Y ojo, con esto no me refiero a una práctica típica de una clase. ¿Por qué? Porque una clase dura, ¿cuánto dura? 45 minutos, una hora y media llegan a durar algunas clases de canto. Y es bien sabido que no todos tenemos ese tiempo para poder dedicarle a la práctica diaria. A lo que quiero ir con este tip es que la práctica diaria puede ser mucho más simple de lo que parece. Te doy un ejemplo. Si quieres aprender a cantar una canción en específico, primero tienes que escucharla. Y mientras más la escuches y más la conozcas, más fácil será para ti poder interpretarla. En mi tiempo estudiando en el conservatorio de música, hubo un par de semanas en que tuve que ir de viaje. Y tuve que ir de viaje justo unos días antes de la clase. Y yo estaba practicando una canción que se llamaba Chega de Saudade. Una canción, un bossa nova brasileño muy conocido. Y es una canción que estaba en otro idioma y que tenía una melodía bastante compleja. Y yo, como estaba de viaje, no tenía el tiempo para ponerme a practicar la canción, aunque sea una media hora, porque estaba bastante ocupado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hacía? Y también hacía para no molestar a la gente a mi alrededor en el viaje. Me ponía la canción y la escuchaba un montón de veces. Y mediante la escuchaba, aplicaba escucha activa. Es decir, me fijaba bien en las notas, en cuándo respiraba el cantante, en la pronunciación de cada palabra, en las entradas, en el ritmo. Iba tarareando dentro de mi mente la canción y así iba practicando diariamente, solamente escuchando. Por lo tanto, llegó el día de la clase y la canción me salió bastante bien, muy afinada y sin errores de pronunciación, siendo que ni siquiera había cantado la canción, ni siquiera había practicado cantando.
Sí tuve errores, obviamente, porque no abarqué todo lo de la canción, pero avancé bastante a no haber podido avanzar, a no haber podido avanzar nada, porque fácilmente pude haberme quedado de brazos cruzados y no hacer nada, pero con ese simple hábito, ese simple gesto, progresé bastante, un 30-50% en mi clase. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que la práctica diaria no es necesariamente cantar a todo pulmón durante una hora. Las prácticas pueden ser más sutiles, con pequeños hábitos que puedes realizar día a día, ya sea escuchando la canción, entrenando tu oído musical o incluso haciendo pequeños ejercicios vocales de 5 minutos todos los días. Eso ya te dará incluso una resistencia vocal más grande, porque mientras más elongues, mientras más uses tus cuerdas vocales y tu garganta, estos músculos más fuertes se irán haciendo. Lo importante es mantener una conexión diaria con la música y con tu voz. Ser consciente de las cosas que realizas. Hacer pequeños hábitos, incluso también en tu salud. Comer bien, hidratarte bien, cantar 5 minutos al día, hacer un ejercicio, escuchar la canción que quieres interpretar. Muchos estudiantes que yo he tenido, o incluso yo como estudiante, he llegado a clases, sesiones sin escuchar la canción, y eso retrasa. Y es algo que te puedes evitar, que puedes ahorrarte mucho tiempo si tan solo te pones a escuchar la canción, o si tan solo simplemente le das 5 minutos al día. Con eso vas a progresar mucho y tus resultados llegarán. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Esto ha sido 5 tips que a mí en lo personal durante muchos años me tomó tiempo averiguar, me tomó tiempo aprender y sobre todo tiempo aplicar. Y espero que tú puedas aplicarlos lo más pronto posible. Te van a ayudar mucho y espero que puedas progresar. En caso de que quieras contactarme para clases, para dudas, no dudes en hablarme, ya sea por Instagram o por los comentarios. Suscríbete, deja tu like si te gustó el video y nos vemos en la próxima. Adiós.